Hay un libro que la iglesia decidió sacar de la Biblia. No lo perdieron, no se les traspapeló, lo sacaron a propósito. Y hoy te voy a dar 3 razones por las que tú no deberías de leerlo. El libro se llama El libro de Enoch. Y ponte cómodo porque esta historia es de las que se quedan en la cabeza dando vueltas. Déjame ubicarte primero para que entiendas el contexto de lo que estamos hablando. Enoch, según la tradición, fue el bisabuelo de Noé. Sí, Noé, el del arca de Noé. Y de Enoch se dice algo muy raro. No que murió. No que murió normal, como muere la gente, como muere todo el mundo. La Biblia dice una frase sobre él que pasa de largo como si nada. Dice que Enoch caminó con Dios y un día ya no estaba. Porque Dios se lo había llevado. Fíjate bien, no dice que murió, dice que se lo llevaron. Y este libro, el que lleva su nombre, cuenta que este hombre vio lo que sucede ahí arriba, lo que le mostraron. Por siglos nadie pudo leerlo, se creía que estaba perdido. Hasta que un día apareció por completo, guardado en Etiopía, escrito en una lengua muy vieja. Cuando por fin lo tradujeron, la gente entendió por qué lo habían dejado fuera. Porque lo que cuenta este libro mueve el piso. Te cambia la forma de ver el bien y el mal y de dónde sale todo eso. Así que si eres de los que prefieren no mover las creencias, las ideologías, este video no es para ti, con todo el respeto. Pero si te quedas conmigo estos minutos vas a entender por qué un texto que hace más de 2000 años todavía nos quita el sueño. Todo empieza con unos ángeles. Te voy a dar la razón uno, los vigilantes. La razón por la que no debes leerlo es esta. Te va a poner a pensar de dónde salió el mal del mundo. No es la respuesta bonita, la incómoda. Porque el corazón del libro de Enoch es una historia que nadie contó en el catecismo. La historia de los vigilantes. Te voy a contar cómo va. Habla sobre un grupo de ángeles con una tarea muy clara. Cuidar a la humanidad. Mirarla desde el cielo. Protegerla. Y por eso les decían los vigilantes. Eran los guardianes. Pero un día, 200 de ellos rompieron la única regla que tenían. Bajaron a la tierra. ¿Y qué creen? Se enamoraron de las mujeres. Se mezclaron con ellas. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Porque esos ángeles, según el texto, empezaron a enseñarle cosas a la gente con la que convivían. Cosas a la humanidad que todavía la humanidad no debía saber. Uno les enseñó a forjar el metal, a hacer espadas, a hacer armas. Otro les enseñó conjuros, la hechicería, a mover lo que no se ve. Otro les enseñó a las mujeres el arte de los cosméticos, las joyas, de adornarse. Otro les enseñó a leer las estrellas, los secretos del cielo. Ahora piensa cómo lo cuenta el libro. No lo cuenta como un regalo, lo cuenta como un avance, lo cuenta como de cierta manera una herida, como un saber que llegó antes de tiempo y rompió algo que no se pudo componer. Y es que fíjate lo que esto significa. Un texto muy viejo diciéndote ciertos saberes que no vinieron de un buen lugar. Que el problema no solo fue que el humano hizo con sus manos algo que no debía hacer, sino que alguien desde arriba les enseñó a hacer. Y cuando esta idea se mete en la cabeza, ya no ves la historia igual. Porque de pronto el mal deja de ser cosa más del corazón humano, sino que se vuelve algo que alguien decidió soltar en el mundo, a sabiendas de que podía pasar. Esto es incómodo, pero a pesar de eso, vamos a analizarlo, vamos a ver. Te voy a dar la segunda razón, los gigantes y el diluvio. La segunda razón es todavía más fuerte. Vamos a hablar sobre los gigantes. Vas a entender el diluvio de Noé como nunca nos los han explicado. Porque la versión que conocemos es la corta de que Dios se enoja, la gente era mala, manda la lluvia, se inunda todo y se acabó.
Pero el libro de Enoc te cuenta de que ¿qué había detrás de esa lluvia? Te cuenta algo que pone la piel de gallina. ¿Te acuerdas de los vigilantes que bajaron, se mezclaron con las mujeres? Bueno, lo que platicamos. De esa mezcla salieron hijos. Y esos hijos no eran niños comunes. El texto los llama los Nefilim, que eran los gigantes. Seres enormes, descomunales y con un hambre que no se llenaban nunca. Imagínate, se comían todo lo que estaba en la tierra. Los campos, los animales, las cosechas. Y cuando ya no quedó nada, se voltearon en contra de la gente. El mundo, según Enoc, se llenó de violencia, de sangre, de miedo, de caos. Un caos que no paraba. Aquí es donde todo cambia. Todo cambia lo que creíamos del diluvio. Porque esta versión, el agua no solamente fue un castigo, fue una limpieza. Un intento de borrar toda pudredumbre que ya se había metido hasta la sangre del mundo. De empezar otra vez desde ceros antes de que ya no hubiera remedio. ¿Ves lo que hace este libro? Toma la historia que creíamos y pone un fondo que nunca habíamos visto. Una vez que ves ese fondo y lo analizas, ya no lo puedes borrar de tu cabeza. Por eso insisto que no cualquiera debería de leerlo, porque mueve algunas cosas que tal vez dábamos por seguras. Créeme que todavía falta una razón más pesada. La tercera razón, el juicio y el espejo. La tercera razón es la que se queda clavada, porque Enoc al final le pone un espejo de frente. Y te cuento por qué. Después de contar toda la caída, toda la historia de los ángeles, de los gigantes, el texto da un giro. A Enoc se lo llevan de recorrido. Lo pasean por la tierra, luego por los cielos. Y le van mostrando lugares que ningún humano había visto. Le muestran la prisión de donde encerraron a los vigilantes que habían caído. Y le muestran el lugar donde esperan los muertos. Separados, de un lado los justos y de un lado los que hicieron el mal del otro. Y le muestran algo más, le muestran el día del juicio. Aquí viene lo que puede mover algo por dentro, porque el libro repite una idea como martillo suave, que todo queda guardado, cada acción, cada palabra que dices, cada intención que tuviste, aunque nadie la vea, que nadie lo hubiese visto, que nada se pierde, que nada se borra, que nada se olvida. Y cuando lees eso con calma, algo raro pasa. Deja de ser un cuento de ángeles, de gigantes, hace más de miles de años. Y se vuelve una pregunta directa para ti. ¿Qué estás guardando tú con tu vida? ¿De qué lado de ese espejo estarías si el juicio hoy, esta misma noche, sucede? Porque este libro incomoda tanto. No porque hable de seres de otros tiempos, sino porque cuando llegas al final te das cuenta de que estaba hablando de ti, de tus decisiones, de lo que haces, de lo que sientes, de todo eso que haces cuando nadie te ve. Y esa sensación no se quita al cerrar el libro, se queda contigo. Ahora déjame decirte una cosa. ¿Ya te diste cuenta de lo que acaba de pasar aquí? Porque yo te dije desde el inicio, no deberías de leer este libro. Te di 3 razones para alejarte de él y con cada razón te fuiste acercando más. Y en este momento seguramente ya tienes ganas de leerlo, ya que te gustaría saber cómo termina este recorrido de Enoc por los cielos, qué es lo que vio, ya quieres asomarte por ese espejo. Te dije que no, por lo mismo. Ahora lo deseas. Y aquí está lo más hondo de todo. Esa curiosidad que sientes es la que no se apaga. Es lo justo de lo que habla precisamente el libro. De lo que se te prohíbe
y lo que es lo que más nos llama. Igual que en los días de los vigilantes, lo prohibido siempre tienta al ser humano. Y tú acabas de sentir en carne propia. Así que ya lo sabes, el libro de Enoch no es un libro cualquiera. Es un espejo disfrazado de historia antigua. Déjame ser claro contigo. Yo aquí comento de libros. Te cuento lo que el autor escribió. No vengo a decirte en qué creer, no que cambies tu religión. Respeto que lo que tú piensas. Que cada quien piense, crea o vote. Yo abro el libro y tú sacas tus propias conclusiones. Ahora quiero que me cuentes algo aquí abajo en los comentarios. Si ya habías leído algo del libro de Enoch o apenas te vas a animar. De verdad quiero saberlo. Leo los comentarios. Si llegaste conmigo hasta aquí, es porque esto era para ti. Suscríbete porque en este canal leemos los libros que otros prefieren dejar cerrados. Y que cada quien busque su verdad y su propia luz. Y como decían los antiguos, sapere aude, atrévete a saber. Nos vemos en el siguiente.